Programación. Tenemos ya en sala al doctor Miguel Arce Benítez. Él es médico ginecobstetra, es especialista en infertilidad del Hospital Nacional, docente Madre Niño San Bartolomé. Y esta noche va a hablarnos de ultrasonografía en infertilidad. Doctor Miguel, buenas noches, bienvenido. Lo escuchamos. Ya, a ver, bueno, ante todo, las gracias por la invitación del cuerpo médico del hospital. El tema que se me ha encargado es el de ultrasonido en infertilidad. Bueno, es un tema muy amplio, trataremos de hacerlo de alguna manera práctica, es decir, para ver mayor cantidad de imágenes, ¿correcto? Bueno, sin más preámbulo, el ultrasonido en la evaluación de la mujer infértil cobra un rol fundamental dado que nos permite evaluar varios factores que podrían ser potenciales causantes de la infertilidad que la aqueja a la mujer. Lo que más resaltamos en esta evaluación son los ovarios, ¿no? Conocido comúnmente como el factor ovárico, el útero y el factor tubo peritoneal. Es, digamos, donde más importancia toma esta técnica diagnóstica. Entonces comenzamos con el factor ovárico. Este factor ovárico, como ustedes saben, pues el ovario cambia a lo largo de la vida fértil de la paciente y también tiene cambios o características diferentes según el momento del ciclo ovárico en el que es evaluado. Ahí podemos ver un ovario con folículos. Podemos ver acá algunos folículos pequeños, que son los folículos centrales, y acá un folículo más grande. Acá podemos ver nosotros dos mediciones en dos ejes. Dependiendo del lugar donde ustedes estén laborando, hay lugares donde de pronto consideran con un diámetro máximo y si todo el equipo, todo el centro trabaja de esa manera, pues estaría bien. Otros, como en este caso del gráfico, consideran tomar dos medidas a todos y en otros lugares también consideran de pronto si la imagen del folículo es ovoide, pues con una medida basta y si es media elipsoide, como es el caso de la foto, mejor sacar un promedio. La idea es que, como le digo, todos lo hagan de la misma manera, ¿correcto? Digamos que lo más acertado sería sacar un promedio porque nos daría un diámetro medio, ¿correcto? Y habría menos margen de error de pronto. Sabemos todos que cuando el folículo dominante pues ovula, el folículo dominante que pasa a ser preovulatorio ovula, se transforma en un cuerpo lúteo, que tiene diversas formas. La más característica es aquella en la cual vemos una imagen ovoide de paredes gruesas con un centro anecoico y que pues si ponemos el Doppler se ve el típico halo de fuego característico justamente de esta estructura fisiológica. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí, se le Hola. escucha bien. Perfecto. Entonces, eh, igual evaluamos nosotros si es que después hay alguna masa, algún quiste, alguna patología en el ovario, pero digamos que el rol fundamental en toda evaluación de la mujer infértil es evaluar su reserva ovárica, ¿no? Entendiéndose por reserva ovárica aquella cantidad de folículos remanentes que tiene la paciente en ese momento de la evaluación. Pues como todos sabemos, las mujeres nacen con una dotación folicular, con una reserva folicular, y pues esto se va consumiendo, agotando a lo largo del tiempo y justamente saber la cantidad que le queda es la reserva ovárica. Y esta se puede evaluar por parámetros ecográficos o ultrasonográficos, bioquímicos y dinámicos. Los dinámicos ya no se usan, ya no se usan. Dentro de los bioquímicos, pues la hormona antimileriana es la principal, y en las ultrasonográficas es el conteo de folículos centrales lo que hoy en día se utiliza grandemente. El volumen ovárico ya se dejó de usar porque está muy por debajo del conteo de folículos y el Doppler también no sirve para evaluar la reserva ovárica, ¿correcto? Es el conteo de folículos el que nos permite evaluar. Y pues tenemos un ecógrafo en cualquier consultorio, en cualquier hospital o centro médico y con una ecografía transvaginal en 2D podríamos evaluar una reserva ovárica. No necesitamos mucha tecnología, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es el conteo de folículos centrales? El conteo de folículos centrales viene a ser aquella ecografía transvaginal realizada en fase folicular temprana, llámese entre el día 2 al quinto del ciclo, en el cual nosotros evaluamos la cantidad de folículos entre 2 y 10 milímetros que encontramos en ambos ovarios.
Si es que esto tiene un número de 6 o menos, se correlaciona con una pobre respuesta a la estimulación ovárica, es decir, a un tratamiento donde uno le administra gonadotropinas a la paciente con la intención de madurar la mayor cantidad de sus óvulos. Esta prueba tiene una buena confiabilidad tanto interciclo como interobservador, es decir, que si yo la mido en un mes determinado en fase folicular temprana, muy probablemente en el mes siguiente o un mes atrás hubiera salido muy similar. Hay una buena confiabilidad, es decir, una poca variación interciclo. Y si lo realiza se realiza entre diferentes observadores, también no es muy variable. Este tipo de prueba no predice falla para concebir, es específicamente determinado para la reserva ovárica. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es un barrido, ¿correcto? En dos ejes. Acá, por ejemplo, estamos en un barrido en un eje y contamos la cantidad de folículos. Puede ser de forma lateral, luego vertical y para corroborar ello. Esto sería en una imagen 2D. Por ejemplo, acá yo hago un pequeño barrido de una paciente. Como pueden ver, esta paciente tiene 2 folículos acá y este otro 3 folículos. Es una paciente que solo cuenta con 3 folículos. Eh, Evidentemente el más grande es mayor de 10 milímetros, ese no entra en el conteo, solo contaría estos dos pequeños que están acá, que están entre 2 y 10. Entonces digamos que para esta evaluación de este ovario, que es el ovario derecho, acá pueden ver los vasos ilíacos, pues la paciente tiene solamente 2 folículos centrales, ¿no? Si tiene un número similar al otro lado, pues tendría una baja reserva ovárica. Esta es la evaluación en 2D. Ahora, esta recomendación de hacer la ecografía transvaginal para conteo de folículos centrales en fase folicular temprana, repito, día 2 a día 5 del ciclo menstrual, es lo clásico, lo recomendable porque es más fácil evaluarlo. Pero obviamente eso demanda que la paciente pues tenga que venir en otro momento para esa prueba, porque pues no siempre sacan cita para la consulta justamente entre el segundo y el quinto día. Y entonces la idea es que la paciente se le pueda hacer la mayor cantidad de exámenes en la menor número de veces posibles que vaya al centro médico. Y motivo por el cual este grupo planteó la opción de hacer una guía práctica y mencionó que pues no necesitamos necesariamente hacerlo entre el segundo y el quinto día del ciclo, siempre y cuando la persona que evalúa sea una persona experta, es decir, que se dedique a la fertilidad. En ese caso no hay mucha variación, ¿no? Porque digamos que la persona que se dedica a esta área de la medicina tiene la experticia de poder contar adecuadamente, a pesar que por ahí haya un folículo grande o haya un cuerpo lúteo que por ahí me enmascare o me esconda, por así decirlo, algún folículo antral. Puede haber una variación, pero es mínima y eso no determina nada. En la práctica privada, muy pocos son los centros que le hacen decir a la paciente que venga en otro momento, que esté entre el segundo y el quinto día para poder hacerle un conteo. Lo hacemos en ese momento. No hay mucha variación. Ahora, si uno no se dedica a hacer esto o está comenzando, si mejoraslo entre el segundo y el quinto día, porque es más fácil hacerlo. Bien. Existen múltiples puntos de corte para decir que es el número, digamos, aceptable, pero bueno, este es el que más se está de acuerdo, esto está publicado en este libro, en el cual, dependiendo, es decir, frente a una estimulación ovárica para fecundación in vitro, se llama normal el conteo de folículos y yo lo encuentro entre 9 y 19 folículos. Si lo encuentro menos de 9, de 8 a 5, se indica que es una reserva ovárica baja, y si es de 0 a 4, pues muy bajo. Y si es de más de 20, recuerde que es sumando ambos ovarios, pues es una respuesta alta. ¿Y esto para qué me sirve? Pues si es una reserva ovárica normal, me dice que si yo le estimulo la cantidad de óvulos que la aspire, pues va a ser una cantidad normal o aceptable. Si yo de repente tengo más de 20 o 20 o más, hay un riesgo de que tenga una complicación, porque no es bueno aspirar mucha cantidad de óvulos, que maduren muchos óvulos. Y eso nos da riesgo de que haya una respuesta excesiva, lo que se conoce como el síndrome de hiperestimulación ovárica severa. Entonces, esto me alerta. Entonces, yo utilizaría un protocolo de estimulación de la paciente con mínima dosis, como para que no se hiperestimule. ¿Por qué? Porque ella ya tiene un riesgo por tener muchos folículos. Por ejemplo, pacientes con ovario poliquístico. Si tengo una cantidad disminuida, yo sé que por más que le dé una estimulación adecuada, hay una alta probabilidad de que responda pobremente. ¿Qué significa responder pobremente? Que maduren poca cantidad de folículos. Pues porque hay pocos, ¿no? Y así peor el escenario cuando hay menos de 5.
Entonces, por ejemplo, en estas fotos yo podría tener esta cantidad, este es un ovario poliquístico, evidentemente, este tiene una reserva ovárica alta, ¿no? Riesgo alto de síndrome de hiperestimulación ovárica severa. Esta es una paciente con una reserva normal, digamos, ¿correcto? Y esta que prácticamente no hay folículos, pues sería una ausencia de reserva, ¿no? O muy baja reserva de pronto de tener algún folículo en el otro ovario. El año 2009, tuve la oportunidad de publicar un trabajo cuando todavía no se tenía mucho, acá en nuestro medio, el conteo de folículos, todo era FSH y estradiol, no había antimileriana. Y pues con algunos pocos casos de ciclos de fecundación in vitro, hicimos un trabajo en el Hospital San Bartolomé. Ahí lo que se pudo haber hecho, lo que se hizo, perdón, es un análisis de regresión logística y se evaluaron las variables de edad, FSH y estradiol, que eran los marcadores de reserva ovárica de ese entonces. El conteo de folículos centrales, ciertamente novedoso para la época en nuestro medio. El número de ovocitos aspirados y el número de ovocitos maduros, porque puedo haber aspirado una buena cantidad, pero de repente una buena parte era inmaduros, y lo que importa son los maduros, es decir, aquellos que tienen capacidad de fecundarse. Entonces se le hizo su coeficiente de correlación y se vio que la edad era estadísticamente significativa, la FSH también, pero el conteo de folículos centrales era muy significativo en comparación al resto, ¿no? Era 0.000 y eso implicaba que era mejor que los otros marcadores. También pudimos determinar que la edad con respecto al conteo, pues también tenía una correlación, como vamos a ver en este ploteo. Entonces teníamos que a mayor cantidad de folículos centrales encontrados en las pacientes, entre el día 2 y el 5 del ciclo en ese momento, había mayor oportunidad de que yo aspire buena cantidad de ovocitos en la fecundación in vitro, en el ciclo de fecundación in vitro. Entonces, eso pues iba de la mano con los estudios que se hacían en otro lado. Pero de pronto, pues también surgió la idea del Doppler, ¿no? Seguramente el Doppler, como el Doppler entra en todo, también seguramente nos ayuda. No se llegó a un acuerdo porque por ahí algunos hablaban de una arteria perifolicular, pero como ustedes saben, los índices conocidos, como los que utilizamos en obstetricia, muchos dependen de la angulación, ¿correcto? Entonces, determinaban que no era reproducible y entonces consideraron que mejor utilizaban el 3D, un volumen de todos los flujos de los ovarios, y de esa manera se terminaba de tener otros índices, que son los que figuran acá, ¿no? El índice de vascularización, el índice de flujo, el índice de vascularización flujo, y acá lo que hace es un histograma y captura todos los flujos que tiene el ovario. Hace un histograma y en base a eso dijeron, no, acá no se me escapa nada, no importa el ángulo que forma, el ángulo el haz de insonación con el vaso, etcétera, y pues ahí no va a haber pierde, y se evaluó, ¿no? Entonces acá tenemos en esta curva de ROC el conteo de folículos centrales en azul, el volumen ovárico en marrón, que lo pueden ver acá, y los otros que vienen son los índices de vascularización que se hacen con esta angiografía Power Doppler en 3D. Como ustedes saben, como en toda curva de ROC, todo lo que está hacia arriba y hacia la izquierda tiene mejor especificidad y mejor sensibilidad. Y como ven, ampliamente el conteo de folículos centrales es mejor que el volumen ovárico, que ya vuelvo a repetir, no lo usamos tanto, y pues estos índices de vascularización, por así decirlo en su momento, algo novedosos, porque no son los típicos pulsatilidad, resistencia, etcétera. Ojo que para poder tener esto había que adquirir un software, y pues nada, esto de lejos basta una ecografía en 2D suficiente para evaluar o tener un mejor rendimiento en la evaluación de la reserva ovárica. Aquí justamente lo que les decía, acá se evaluó volumen ovárico y conteo de folículos, igualmente el conteo de folículos está muy por encima del volumen ovárico, ¿no? Igual como dato, un volumen ovárico normal es cuando sumamos el volumen de un ovario con el otro, sacamos el promedio de las dos medidas y si el volumen es mayor de 3 centímetros cúbicos es normal. Lo que esté por debajo se podría considerar hipotrófico. Y bueno, entonces tenemos la opción de evaluar en 2D, como es el video que les mostré, o hacer el 3D, que en este caso es el render invertido, ¿correcto? Podemos hacer el modo multiplanar, como hacemos la captura del útero en 3D, pero al final se demuestra que el conteo de folículos pues va muy similar a las técnicas de en 3D. O sea, el conteo de folículos me refiero en 2D, es muy similar al 3D, entonces como que no hay mucha diferencia, ¿no? Como tal. Este es el modo invertido, ¿no? Todo lo que tiene líquido
aparece como volumen. Luego aparecen los software de estos equipos más modernos en los cuales se hace como el Sono ABC, muy conocido por una marca comercial, en el cual cada folículo se representa de un color e inclusive me saca una tabla donde tengo yo los volúmenes y las tres medidas de cada folículo, ¿no? Obviamente esto es operador dependiente porque yo puedo capturar un quiste parovárico y de repente entré en el conteo, entonces tengo que remarcarlos, sacar los que no son, etcétera, etcétera. Algo de conocimiento de 3D. Por ejemplo, este es un caso del hospital hace mucho tiempo, una paciente que hizo un tratamiento, era paciente con síndrome de ovario poliquístico y miren el ovario, una paciente que se hiperestimuló, ¿no? Vean ese tamaño del ovario, un tamaño máximo de 9 centímetros, un volumen de 100, casi 180 centímetros cúbicos de un ovario. Para que se den una idea, miren, este es el útero y miren el tamaño de un solo ovario, ¿no? O sea, una paciente hiperestimulada, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, ella en el conteo tenía mucho y obviamente tenía este riesgo, ¿no? El modo de Sono ABC, como le digo, cada folículo de la misma paciente, acá está desde el hospital. Este es un caso antiguo ya del 2013. Acá pueden ver ustedes todos los folículos. No se ve más bonito todo, pero con un 2D basta. Bueno, obviamente, si encontramos un endometrioma dentro de los quistes que pueden aparecer en el ovario, el endometrioma, al ser un tipo de endometriosis y afectar el ovario donde está la reserva ovárica, pues altera justamente la reserva ovárica. Una paciente con endometriosis tiene mayor riesgo de tener menor reserva ovárica. Y si encima eso, la endometriosis es ovárica, pues tiene más riesgo todavía. Y si ha sido operada de un endometrioma, tiene más riesgo de tener menos reserva ovárica también, por la misma enfermedad y por la operación. Bien, entonces ahora pasamos al factor uterino. En el factor uterino también cobra importancia el ultrasonido porque pues evaluamos justamente la cavidad del útero, el endometrio donde se va a alojar el embarazo. Entonces ya ustedes pues saben que las bondades de la ecografía transvaginal, el útero, al igual que el ovario, puede sufrir algunos cambios según los antecedentes de la paciente y el endometrio específicamente, según el momento del ciclo, también tiene aspectos o características diferentes, tanto en lo visual como en el grosor. Acá podemos ver una medida de un útero, ¿correcto? Podemos ver acá nosotros justamente el endometrio, un endometrio trilaminar. Recordemos que medimos el grosor. Eh, Esto puede variar, ¿correcto? Este es obviamente un útero anteverso, flexo. Acá ven cómo se representa el esquema cuando lo medimos. El transductor se va a alojar en el fondo del saco vaginal anterior. Entonces podemos nosotros tener acá un endometrio en etapa de catameña, que es endometrio delgadísimo o sea, en los días de regla. En el día 9, donde ya hay cierto grosor, se está insinuando como trilaminar. Cerca a la ovulación, pues vemos un endometrio, el típico trilaminar, con un grosor aceptable. Ya podemos ver en el canal cervical algo de moco, que nos da una idea de que hay un aumento de estrógeno cerca a la ovulación. Y pasado la etapa de la ovulación, pues tenemos el endometrio de aspecto secretor, ¿no? Que es un endometrio más hiperecogénico, por así decirlo, ¿no? Justamente por los cambios que se producen en la fase secretoria de este. Ahora, el útero puede ser evaluado en 2D, pero también puede ser evaluado en 3D. Para eso, pues obviamente tenemos que tener una sonda o un transductor intravaginal que sea volumétrico, ¿correcto? Para que pueda hacer estas capturas, ¿no? Entonces acá tenemos los típicos cortes que se hacen. Este es el corte sagital o longitudinal, el corte transverso, como si fuera el 2D, ¿verdad? Y este sería el corte coronal, ¿no? Que solo se puede observar si es que aplicamos 3D ginecológico, porque no se podría en una ecografía transvaginal, ¿correcto? Porque podemos tener este corte longitudinal o sagital y al rotar 90 grados tenemos este corte. Este no nos sale. Esto se hace por, en este caso, modo multiplanar, ¿no? Este sería el típico A, B y C, ¿no? De los ecógrafos, y uno lo puede ir manipulando. Este sería el modo multiplanar. Pero cuando de pronto yo lo reconstruyo, si fuera una ecografía obstétrica, acá aparecería la cara del bebé, ¿verdad? En modo reconstrucción o modo render aparecen estas imágenes, ¿no? Y obviamente uno puede, según la casa comercial, ir de alguna manera modificando el aspecto, ¿correcto? Y acá tenemos pues cómo se ve una cavidad normal, ¿correcto? Vemos nosotros la cavidad de aspecto triangular, con la base en la parte superior, con la serosa fúndica normal, no tengo ningún problema de malformación mulleriana, evidentemente, esto parece como si fuera una resonancia, ¿no? Y es una ecografía transvaginal, simplemente, pero que es tan claro que no hay duda alguna que es una cavidad o una cavidad de aspecto normal.
Inclusive yo puedo, con justamente también cierto software que te ofrecen los equipos actuales, eh, igual esta tecnología no es reciente. Miren, esta es una ecografía del hospital de 2013, acá pueden ver la fecha, en el cual uno puede dibujar la línea según la curvatura del útero, de tal manera que sea mucho más representativa la imagen de la reconstrucción como ven acá, ¿no? Se ve pues claramente normal la cavidad, no hay duda alguna que yo veo el fondo de la serosa fúndica, perdón, la serosa fúndica de aspecto normal, y pues es un útero de aspecto normal, no hay duda alguna. Parece una resonancia, pero es una ecografía transvaginal en 3D. Podemos encontrar estas imágenes como obviamente un útero que no tiene una forma triangular, tiene un útero en forma de T, el famoso útero dismórfico o uno de los úteros dismórficos, y podemos llegar también a la evaluación del útero con la histerosonografía, que es un procedimiento en el cual se hace con la sonda transvaginal, pero necesitamos de otros insumos, ¿no? Tenemos que cateterizar el cuello y a través de él pasar una solución salina y nuevamente reconocer con la sonda vaginal los hallazgos. Justamente nos permite ver cómo está la cavidad. Pequeños defectos, pólipos pequeños, miomitas pequeños, se nos podrían pasar de pronto en alguna ecografía transvaginal común. Entonces, toda paciente que va a fertilidad sí o sí tiene que tener una evaluación de la cavidad. Esta es una de ellas. Otra opción sería hacer una histeroscopía, pero de consultorio, es decir, aquella que se hace en la consulta sin anestesia con un equipo pequeño, no el de quirófano. No deberían haber histeroscopías diagnósticas en quirófano, ¿no? La paciente debe pasar a quirófano solo si es quirúrgica, ¿no? Entonces, si uno cuenta con un histeroscopio en el consultorio, eh, justamente con dimensiones pequeñas que permiten abordar el canal cervical sin necesidad de dilatar, pues idealmente hacerlo de esa manera. Pero si no, la otra opción es una histerosonografía. Son dos formas de evaluarlo, obviamente una más costosa que la otra. Entonces, las indicaciones clásicas de una histerosonografía, pues es el sangrado uterino normal, la infertilidad propiamente dicha, el aborto a repetición, porque pues hay que buscar causas, ¿no? De repente una de ellas es la que sigue, que son las malformaciones müllerianas del útero. Eh, si es que tengo sospecha con la ecografía transvaginal común de miomas, pólipos, sinequias de pronto, o cualquier otra anormalidad del endometrio, la ecografía transvaginal, pues sí, hay que hacer una histerosonografía, ¿correcto? Y en los casos donde pues no se puede ver bien el endometrio por X motivo, pues también estaría indicado esto. Las contraindicaciones, pues si tiene una enfermedad preinflamatoria, obviamente no lo puedo hacer, puedo exacerbar este problema y obviamente el embarazo. Eh, el examen debe realizarse en fase folicular, pero siempre cuando ya haya cesado la menstruación, idealmente entre el sexto y el 10.º día del ciclo. Pero el sexto, siempre y cuando, pues se podría hacerlo al sexto día, siempre y cuando ya no esté menstruando, pero si es una paciente que regla 7 días, pues obviamente el sexto no es una buena idea, ni el séptimo tampoco, lo haré el 8, el 9 o el 10, ¿me entienden? No pasarse del 10, ¿por qué? Porque pues, corremos el riesgo de que ya haya un folículo dominante y si el folículo está crecido, pues produce estrógeno y el estrógeno estimula el grosor del endometrio y de repente en un día 11 yo encuentro un endometrio grueso y pequeños defectos, pequeños pólipos se pueden ver de alguna manera asolapados por el grosor de la capa endometrial. Entonces, mientras más delgado sea el endometrio, pero que no haya restos de menstruación, mejor porque cualquier defecto se va a visualizar mejor. En algunos casos, no en infertilidad, pero en algunos casos de emergencias ginecológicas, pacientes con sangrados activos, pues no hay de otra y queremos tener una opinión y podemos hacer una histerosonografía con sangrado, la podemos hacer, pero no es una contraindicación. No es lo ideal, pero a veces lo hemos hecho, ¿no? Y no se puede hacer, no hay problema. Obviamente no se ve tan claro, pero sí nos orienta mucho. ¿Qué instrumental necesitamos? Es diverso, esto es lo que yo propongo, un espéculo obviamente, sino cómo colocamos el catéter a través del cuello, una pinza Fester, una gasa estéril para justamente hacer una manera de esponja o de sponge, y con una iodopovidona poder limpiar la parte externa del cervix, el orificio cervical externo, por fuerita nada más, pequeños toques, porque por ahí va a ingresar el catéter. Un catéter de histerosonografía no necesariamente tiene que ser un catéter de las casas comerciales que son de histerosonografía. Podemos adaptar otros catéteres como sondas de alimentación, sondas Foley pediátricas, y se puede hacer también y a menor costo, por si acaso. La pinza Bosseman, en el caso, utilice alguna sonda como la de alimentación
o la Foley para poder orientarla, porque pues no tiene memoria este tipo de sondas, pues la solución salina, que es lo que uno va a instilar para justamente distender la cavidad uterina, las jeringas de 20 centímetros cúbicos para poder cargar este líquido y pasar la solución, y de manera excepcional, la pinza POSI, erina o famosamente conocida como la pinza tirabala. O sea, muy, muy rara vez se utiliza eso, muy rara vez, ¿ya? Generalmente no. Aquellas pacientes que ameritan utilizar una pinza POSI, generalmente hay un problema en el canal, una sinequia o algo, ¿no? Normalmente no lo usamos, muy raro. Entonces tenemos los catéteres diversos. Podemos tener este que acá, que tiene un balón. Entonces esto ingresa a la cavidad, se infla como si fuera una sonda Foley, y pues obviamente no puede salir la sonda. Ingresa el líquido y no se sale. Pero eso, pues de pronto esta sonda cuesta muy caro, ¿correcto? Puede costar igual que la prueba misma, y pues casi no se usa. Hay otras opciones como esta que tiene una oliva, que a manera cónica como que obstruye la salida que puede ingresar a través del catéter, que es este que está acá, pero que se llama Goldstein, pero y si no, podemos utilizar catéteres de inseminación, de transferencias embrionarias, una folia pediátrica, o las sondas de alimentación 5, 6 o hasta 8 también podría ir bien tranquilamente, dependiendo del cuello, no pasa nada. Obviamente una sonda de alimentación cuesta muchísimo menos que una sonda balón de las casas comerciales. Estamos hablando mucho, mucho menos. Más de 100 veces menos, ¿ya? La técnica, la que se propone es una paciente en posición de litotomía. Siempre le hacemos una ecografía transvaginal basal, siempre. Nunca de frente de ir a la estereosonografía, porque pueden haber sorpresas, ¿ya? Nos permite orientar mejor los hallazgos que sucedan cuando yo pase el líquido. Entonces tenemos que siempre ver, y obviamente con especial interés en el endometrio, ¿no? Que sea un endometrio delgado, características que me van a orientar a mí cuando yo ingrese con el catéter, ¿no? De frente pasar a eso nunca. Obviamente luego retiro el transductor, coloco el espéculo, hago la antisepsia mencionada, eh, coloco el catéter, antes de inyectar la solución, perdón, antes de colocar el catéter, disculpen, hago una especie de purga con el catéter, con la intención de que no esté lleno de aire, porque si, pues obviamente ingreso solo el catéter y va a haber una columna de aire en la luz del catéter, cuando pase el líquido, eso genera burbujas y a veces como que afecta un poco la visión. Si uno le pone un poquito en el trayecto, no, obviamente se va a quedar quizás un poquito, pero al menos que no esté todo lleno de aire, favorece y hace que tus imágenes sean más limpias. Y es lo que yo recomendaría. Entonces, luego la colocación del catéter con delicadeza, no pasarlo todo, porque obviamente hay mayor posibilidad que toquemos el fondo uterino, eso genera dolor, sangrado, me afecta lo que vea, pero sobre todo el temido reflejo vagal, ¿no? Si tocamos el fondo, puede ser que la paciente tenga un reflejo vagal y eso origina que la paciente, pues obviamente se ponga fría, pálida, se maree, quiera vomitar, se quiera desmayar y uno también se quiere desmayar en ese momento porque la paciente se descompensa y solamente por una prueba tan sencilla como es. Siempre evitar el fondo. Obviamente con el catéter ya colocado, retiramos el espéculo con mucho cuidado de que no se me retire el catéter. Vuelvo a colocar el transductor con mucho cuidado porque el catéter está ahí, por un costadito lo colocamos y se inyecta la solución salina con la jeringa de 20 que previamente se ha cargado y luego se identifican los hallazgos, ¿no? Pues tenemos que hacer un corte sagital lateral para poder justamente evaluar la cavidad de un cuerno al otro, girar 90 grados, como cuando queremos hacer la medición del diámetro transverso del útero y hacer un barrido vertical o antero-posterior para justamente poder determinar si hay algún otro tipo de problema. Siempre, siempre tengo que tener imágenes, o sea, imprimir fotos de la ecografía basal, sobre todo del endometrio. Siempre, siempre. Y cuando ya haga la histerosonografía, siempre al menos tener dos imágenes en dos planos, ¿no? Puede ser en longitudinal y transversal, si es que yo no cuento con un corte coronal porque no tengo ecografía 3D, no tengo el transductor para 3D, bastaría con esas dos cortes. Pues si lo tengo, lo metes ahí, pues porque el coronal te da como que un plus porque se ve muy bien, la paciente te entiende mejor porque pues es como que la forma más anatómica que lo representa. Y en el caso que utilices la sonda balón, la que tiene el globo, la que parece una sonda Foley, siempre antes de acabar la prueba, lo desinflamos y mientras lo vamos retirando y la punta del catéter pasa por el canal cervical,
pasar solución salina para terminar de evaluar el canal cervical, porque de lo contrario no se podría evaluar. ¿No ven que el globo impide que pase el líquido por el canal? Solamente se quede el líquido retenido del globo para arriba. Y pues un pólipo, algo, se nos puede pasar, como vamos a ver ahorita. Bastaría con tener un ecógrafo 2D para poder hacerlo, no necesitaríamos de un ecógrafo 3D, pero si lo tenemos, pues hay que usarlo, ¿no? Este es un video un poquito antiguo del 2010 acá del hospital, pero pues sirve para explicarlo. Acá tenemos un útero, como ven, anteverso flexo, un endometrio delgado, miren, delgado. Ya se cateterizó y lo que hacemos es como teníamos en ese tiempo el transductor transvaginal 3D de este equipo operativo, pues se aprovechaba y se captura un volumen, ¿no? Entonces lo que hacíamos es, pasaba el líquido, ahí está pasando el líquido, miren, pasa el líquido, el catéter está adentro, es un catéter de sonda de alimentación, no es una sonda balón. Ahí yo estoy acomodando, abriendo la cajita, ven aquí esto que parece un trapecio lo estoy abriendo, para que cuando pase el líquido, pues yo pase el líquido, capturo el volumen, hace un barrido, como ustedes saben, el equipo, veo yo que se ha distendido bien, ahí se acabó la prueba. Señora, levántese. Retiro todo. O sea, ¿por qué? Porque yo sé que he capturado bien y ya yo manipulo en el ecógrafo y no tengo que movilizar a la paciente. Pero ojo, estoy asumiendo de que se ha distendido muy bien. Si veo que por ahí no me parece muy bien, no quito nada, yo rapidito hago ahí una revisión con mi archivo en el ecógrafo y si tengo dudas, pues volveré a pasar y capturaré otro volumen, obviamente, ¿no? Pero acá se ha visto tan bien que tranquilamente la señora se levanta y mientras está en el baño yo termino de ahí botonear, hacer mis cortes y ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo la captura, está el modo multiplanar, ¿correcto? Acá está el corte longitudinal, transversal y aquí el coronal, se insinúa. Acá tengo el archivo, entonces yo lo que hago es abrir ello y ahí hago los cortes, acá le hago el archivo y lo que hago es me voy en el corte longitudinal hago un barrido, lo pongo lo más longitudinal y simétricamente posible, que coincida con el corte transversal, y una vez que coincido ya puedo tener un buen coronal. Pues lo giro, voy modificándolo, y de tal manera hasta que vea esta imagen, pues una típica imagen de la cavidad uterina en forma triangular, con la serosa normal, pues yo concluyo que es un útero de aspecto normal con una cavidad libre de lesiones. ¿Correcto? Pues está todo bien. ¿Ya? Pero no significa que yo tenga que tener, lo reitero, un ecógrafo con tecnología 3D intracavitaria para poder hacer una buena histerosonografía. No, obviamente que no, sino que les digo que es un plus. Pero ¿cómo yo lo haría si fuera 2D? Aprovechando este volumen, yo estoy con con el archivo, con el volumen del volumen de la captura que hemos hecho de esta paciente, pero voy a simular cómo se vería si yo hiciera un barrido en 2D, ¿no? Entonces yo acá tendría mi transductor, un útero anteverso flexo, miren cómo se ve todo el cuello, todo normal. Y yo voy lateralmente de un ostium al otro, ¿correcto? Para poder ver si hay algún defecto. Entonces yo ahí haría un barrido, me voy hasta que desaparezca hasta el ostium de un lado, regreso, paso por el sagital medio, me voy a sagital lateral y no hay nada, todo está bien. Giro 90 grados, como para hacer corte transversal, y me voy de cervix a fondo, de fondo a cervix, como quieran, para ver si hay algún tipo de lesión lateral. Ahí me acomodo mejor, no hay nada, está totalmente limpia esa cavidad, totalmente lisa, una cavidad uterina y canal cervical libres de lesiones. Bien. Bueno, entonces acá tenemos otro caso, todas son pacientes del hospital, al menos gran parte de las que vamos a presentar acá, y veo esta estructura hiperecogénica, ¿correcto? Pues esto es un pólipo endometrial, evidentemente, ¿no? Puede ser un útero este es un útero anteverso, como ustedes saben, este es un útero retroverso, y acá tengo pues dos pólipos, ¿sí? Uno a nivel fúndico y otro en la cara posterior. Recuerden que esta es la cara posterior porque es retroverso. El mismo le hago tecnología 3D en modo multiplanar y veo esta imagen. Yo le presto a la paciente, mire señora, tiene un pólipo que está en el tercio medio y otro que está en el fondo, cerca al ostium derecho. Se entiende, ¿verdad? Y si no, pues yo puedo aplicar en otra paciente, bueno, acá es otra paciente, se ve el pólipo que ocupa casi toda la cavidad en ese corte, acá hago la captura del modo multiplanar, acá hago el corte coronal, acá se ve, miren, el pólipo que está tirado hacia el lado derecho, de la cara lateral derecha de la paciente, cerca al ostium,
Y lo puedo hacer en modo reconstrucción, es decir, viendo el tema de las superficies, que se ve pues claramente ahí el aspecto de volumen, ¿no? Y acá se ve mucho mejor, ¿no? Acá tengo el pólipo grande, acá tengo un pólipo chiquito también, miren, ¿ya? Esta es otra paciente. Acá no hay todavía cateterización y acá podemos ver una imagen hiperecogénica con un borde brillante, característica, el signo del borde brillante, algo característico del pólipo a la imagen 2D. Pasa el líquido y efectivamente ahí está el pólipo, ¿no? En la cara posterior. El cervix totalmente normal, no hay ninguna obstrucción a ese nivel, perdón. Acá lo vemos el corte transversal, entonces yo diría, es un pólipo en la cara posterior, en el tercio superior, ¿no? Que compromete la cara lateral del lado izquierdo también. Y acá se puede ver claramente, es del lado izquierdo, ¿sí? En corte coronal, en modo multiplanar. Pero y si la misma paciente lo quiero hacer en modo reconstrucción, lo veo ahí. También se ve bien. Otra paciente más, otro pólipo, igual acá lo vemos más hacia el tercio inferior, acá se ve en modo reconstrucción. La misma paciente. Otra paciente con otro pólipo que característicamente está ocluyendo el ostium del lado izquierdo. Acá vemos en 2D, acá ven el pólipo, el endometrio se ve el fondo ahí trilaminar, la línea del medio interrumpida, vemos una imagen hiperecogénica con borde brillante. Ven que, o sea, borde brillante significa que parte del límite entre el pólipo y el endometrio tiene este borde hiperecogénico, ¿no? Pero no todo, solamente una parte del borde. Y justamente es porque el haz de ultrasonido, al incidir en 90 grados en la interfase endometrio sano, patología pólipo endometrial, justamente rebota más y justamente ahí lo da de aspecto brillante. Pero acá no es 90 grados, por lo tanto no lo da, no rebota tanto y acá otra vez es de 90 grados y así sucesivamente. Ese aspecto de borde brillante es muy sugerente de un pólipo. Pues sí, obviamente si le ponemos Doppler y nos da un vasonutrición nos aumenta la posibilidad. Con histerosonografía, pues no hay duda alguna que hay una lesión, ¿no? Acá al Power Doppler o Power, y acá está el corte coronal. Este es el Doppler Color y el Power Doppler. Otra paciente, otro pólipo más pequeño, lo mismo, ¿sí? Otra paciente. Y acá vemos el cervix. Miren, aquí, esta es la cavidad, obviamente no sale porque estoy evaluando el cervix, el canal cervical, y este es un cervix normal, este es un cervix normal. Siempre tenemos que tener esa imagen. No pueden hacer una histerosonografía si no han evaluado el canal cervical. Pueden haber problemas ahí. Para infertilidad son importantes porque un pólipo, un mioma en esa zona puede obstruir el paso de un catéter en una transferencia de embriones, ¿me entiende? Y arruinar todo. Por ejemplo, miren, acá se ve un pólipo, miren, en el canal cervical. Un pólipo que está obstruyendo casi todo el canal. Este es otro caso. Este caso no es mío, pero acá se grafica muy claramente en la sonda balón, ¿correcto? Acá se está desinflando para sacar, acá se evidencia y acá se ve mucho mejor. Esto estaba acá arriba. Si no lo hubiéramos desinflado, no hubiéramos visto el canal cervical. Y bueno, los miomas intervienen también y pues son muy importantes justamente porque los miomas submucosos, sobre todo al afectar la cavidad del útero, puede alterar la implantación y obviamente generar complicaciones durante el embarazo también. Eh, y es la ecografía transvaginal que nos permite ver el tipo de mioma, pero sobre todo cuando son miomas submucosos, la histerosonografía nos da información valiosísima. Nos permite diferenciar mejor las cosas. Ya saben ustedes la clasificación de la FIGO, nos interesan sobre todo el 0, 1 y 2, que son los miomas submucosos, ¿correcto? El 3 es aquel que limita con el endometrio, pues algo controversial, si es que qué tanto influye o no, pero el 0, 1 y 2 no hay duda alguna que sí tenemos que operarlo en el caso esté presente. Ya esto ustedes lo conocen. Acá tenemos un mioma tipo 0, un mioma que está totalmente en la cavidad, un tipo 2, donde vemos que más del 50% está invadiendo el miometrio y menos del 50% está invadiendo la cavidad. Ese es un tipo 2. Acá un resumen de eso, de una Doctor, le quedan publicación. 2 minutitos para... Perfecto. Ok, ok, avanzo más rápido. Acá tenemos un mioma y su reconstrucción. El mismo mioma. Vamos a avanzar un poco rápido. Acá es un mioma tipo 2, un mioma cerca al cuerno, en modo reconstrucción. Aplicando imágenes tomográficas por ultrasonido, vemos un miomita y vemos cómo afecta. El mismo mioma
podemos ver que está justamente a nivel del tercio inferior del útero. La adenomiosis, pues esto vamos a pasarlo rápido, ya lo conocen, las características descritas típicamente en los acuerdos de SWOG. Acá vemos quistes miometriales, la asimetría de paredes, a la resonancia pues también se ve lo mismo, estas estrías que salen o brotes que salen del endometrio, el aspecto globular del útero, las típicas sombras en abanico, ¿ya? Acá también se ve un útero de aspecto globular, una simetría, la pared posterior es más gruesa, las sombras en abanico. Este es un caso muy peculiar, una paciente que pues tiene un endometrio trilaminar bonito. Vemos porque en una zona acá se ve una irregularidad que pues, es muy sutil. En el corte transversal vemos que acá se adelgaza un poco, tanto acá abajo como arriba, pareciera que fueran algo, pero no se termina de definir como miomas. No tiene pues la pseudocápsula, de los bordes se pierden. Lo que hacemos, vemos aquí justamente un video de la ecografía, vemos el endometrio grueso, grueso, pero cuando vamos al fondo se ve adelgazado y acá se ven unas irregularidades, pero no termina de cuajar si es un mioma, un mioma no. Se hace la resonancia, se ve la zona de unión engrosada, sugerente de adenomiosis, le hacemos una histeroscopía. Entramos, miren, esta es una histeroscopía de consultorio, por ejemplo. Estamos entrando, vemos todo. Voy a adelantarlo un poquito. Y en el fondo, vemos acá, por acá vemos una especie de pequeña depresión. Ahorita que ingresemos más lo van a ver mejor. Acá en esta zona que se ve acá la estoy señalando. Ahorita vamos a ingresar. Acá vemos el ostión de este lado. Perdón. Acá me estoy acercando. Esta es la imagen que les señalaba. Miren, me acerco, me acerco, me acerco. Y vemos que justamente en esa zona de adelgazado, era al lado izquierdo, recuerden, hay estas lesiones de adenomiosis, miren, profundas. No solo hay ahí, también hay en la parte superior, acá arriba acá hay otra, también acá hay una, mira, acá la vamos a ver también, y así hay varias, justo en esa zona donde lo vemos adelgazado. Era adenomiosis. Si es que se hubiera operado, hubiera sido todo terrible. Finalmente tenemos las malformaciones müllerianas. Para eso es el útero, en la ecografía 3D, un útero normal, como ya mencioné. Acá vemos un útero tabicado, pues vemos el fondo convexo y normal y el tabique aquí que va completamente hasta inclusive dar dos cuellos. Acá vemos también lo mismo, dos cavidades con un tabique a la histerosonografía. Este es un útero septo parcial porque el tabique no llega al orificio cervical interno, se queda en el camino. Vamos a avanzar esto un poco más rápido. Esta es otra paciente del hospital, como ven acá, tiene dos úteros, pero este es un tabique que va desde el fondo hasta el cuello. Este es un útero septo completo con dos cervix. Diferenciación entre las diferentes clasificaciones. Vamos a pasarlo un poco más rápido. Acá vemos un útero con su cervix y otro útero con su cervix, separados los dos completamente. Este es un útero didelfo o según la clasificación ACRM y un bicorpóreo con dos cervix según ESHRE. Acá lo vemos en modo reconstrucción, se ve mucho más claro. Una cavidad a su cuello, una cavidad a su cuello separados totalmente. Este es un útero bicornio, una paciente de Cajamarca, me acuerdo de ella. Un solo cuello, dos semicavidades y vemos la escotadura externa que está acá. Un típico útero bicornio o bicorpóreo según la clasificación de bicorpóreo parcial. Un útero arcuato, que hoy en día es una variante de normalidad. El mismo útero bicorne, bueno, acá hay histerosonografía 3D, vemos justamente cómo se ve el útero bicorne. El útero arcuato, recuerden que esto es normal, porque la indentación es convexa, es menor de 1 centímetro. Esta es una paciente que le hacemos una histerosonografía, la ven normal. Este es el catéter la sonda de alimentación, miren, no necesito sonda balón, no se necesita, va muy bien. Le hacen la histerosalpingografía y se ve esto, un útero unicornio. Y se sospechaba porque al ser el corte transversal era de aspecto tubular. Y le hacemos la ampliación de la imagen de la placa y cuando se le hace el 3D se ve igualito, miren. Un útero unicornio. ¿Ven el fondo? Un útero unicornio. Es una paciente del 2016 del hospital. Esta es otra paciente del 2021 del hospital, también con un útero unicornio. Luego tenemos este caso, es un útero dismórfico, de aspecto casi en T, como ustedes ven. Le hago la histeroscopía, ingreso, veo, mire, todos los 2/3 inferiores de aspecto tubular. Vienen los anillos concéntricos, al ingresar se ve una especie de tabique pequeño acá y vemos cómo se amplía la cavidad a cada lado, pero no podemos ver
los ostium de una sola visión panorámica. Tenemos que meternos y lateralizar bien el histeroscopio para ver un ostium y para ver el otro ostium, perdón, y para ver el otro ostium que está acá. No lo puedo ver, tengo que meterme, está como se ve en la imagen del 3D. Y miren, retirándome se ve todo tubular, los tres inferiores tubular, como se ve en esta imagen. Esto se amplió y la paciente se pudo embarazar luego. Esto es esto es una rareza. Denme un minutito, por favor. Acá vemos, esta imagen está media feona porque es de un ecógrafo que teníamos en la emergencia cuando funcionaba y tenía su 3D, pero pues este ecógrafo ya no funciona. Y pues es una foto de la pantalla del equipo, ¿no? Acá se ven las siglas del hospital o el nombre del hospital, perdón. Vemos una cavidad, otra cavidad, pero que no se comunica con esta cavidad. Y el fondo normal. ¿Ven el fondo? Normal y esta cavidad no se comunica. Y decíamos, esto es un útero con una cavidad rudimentaria no comunicada, pero no es rudimentaria porque es una cavidad normal. Y este es el famoso o raro útero de Roberts, así se llama. Es un útero, es un tipo de útero tabicado o septado, pero que tiene un hemiútero no comunicante, así como lo ven. Se le citó para con un mejor ecógrafo hacer la ecografía y acá se ve mejor. Acá este lado y acá está el no comunicante. Esta paciente ya se operó, esto ya se mejoró y bueno, está para hacerle el control. Las sinequias, ahí ven la histerosonografía con las sinequias, al 2D también se ven, al 3D son avasculares obviamente porque son fibrosas, pueden tener este aspecto, esta es una sinequia, ahí se ve al 2D la interrupción como si el miometrio se uniera y acá se ve pues al 3D cómo está. Puede parecer un tabique, pero como es asimétrico, es una sinequia. Finalmente, las trompas por ecografía normalmente no las vemos, salvo que haya mucho líquido en el fondo del saco. Y si está dilatada como esta, pues es un hidrosalpinx. Vemos estas imágenes de aspecto tubular, con tabiques incompletos, con signo de la rueda dentada de pronto. O a veces vemos imágenes a la histerosalpingografía típicas de esta, y cuando hacemos la laparoscopía vemos esto, ¿no? Obviamente. O, como esta imagen del hospital, del Hospital San Bartolomé del año 2010, se ve claramente el útero y cómo se ve la trompa dilatada. O sea, nadie tiene duda alguna que este es un hidrosalpinx y que infertilidad, esto baja la tasa de éxito. Tenemos que operarla y sacar la trompa. O bloquear al menos esto de acá si no se pudiera sacar, porque aún haciéndose fecundación in vitro, la paciente baja la mitad su posibilidad de embarazo y aumenta el doble el riesgo de aborto y también aumenta el riesgo de embarazo ectópico. Finalmente, podemos hacer con ecografía una aspiración folicular. Estoy haciendo una aspiración folicular. Ven al fondo el ecógrafo. Acá disculpen, se ve cómo se va ingresando la aguja, ¿correcto? Se va aspirando el folículo. Ya, acá vemos otro caso, otro folículo, perdón, igual ingresa, se va desinflando y así con una sola punción vamos orientando hacia todos los folículos. Final, acá hay otra, ahí se puede ver otro folículo, de ahí mismo avanzo a la que sigue, todo con una sola punción. Falta un video y acabamos, ¿correcto? Las transferencias embrionarias también, hacemos una ecografía por la vía abdominal con el transductor convexo, con vejiga llena, si no, no viéramos, acá vemos el endometrio, la punta del catéter, y nosotros, ubicándonos más o menos a 1.5 centímetros del fondo, inyectamos al embrión que está pues sobrenadando en medio de cultivo. Ahorita van a ver cómo se ve el destello y luego retiramos el catéter y nos guiamos con la ecografía para no estar chocando el fondo, para asegurarnos que estamos dejando el embrión donde queremos. Ahí vieron cómo salió y luego retiramos el catéter. Esta es otra paciente, este es el último video. Acá también se ve el endometrio claramente, la vejiga llena. Este es el espéculo, lo estoy modificando el espéculo porque el catéter, el útero estaba que se iba muy hacia atrás. Ahí lo estoy viendo directamente, la paciente tranquila, le pregunto si le duele, etcétera, etcétera. Inyecto y ahí sale, ¿no? Y luego pues retiro el catéter y todo tranquilo. Bueno, eso es todo. Creo que me explayé mucho, pero traté de darle la mejor cantidad de imágenes que al final es lo que siempre queda.